Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bueno, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal estás hoy? Buenos días, Miguel. Estás hablando con una versión mía que ha sido locutor de radio. Muy bien, tío, muy bien. Ya fuera de la coña, perfectamente, tío. Con ganas. Bueno, como ya os podréis imaginar, y tú sobre todo, Alberto, hoy vamos a hablar de la última ganadora del Oscar a Mejor Película, de Everything Everywhere All at Once. Correcto, correcto. O como se conoce en cristiano, todo a la vez en todas partes. Que no en latín. Sí, bueno, en latín, cristiano, en todas las versiones paralelas que se hable la lengua castellana, sí, señor. Una película de los Daniels, ¿no? Como se los conoce. Sí, de Daniel Scheinert y de Dan Kwan. Sí, sí. Dan Kwan, que se parece un poco a los niños de... A los niños de Juan y medio, no sé si has visto al niño que dice Juan. Pues Sí. Daniel Kwan. Bueno, ellos son un poco más creativos, ¿eh? Sí, hombre, ellos están de la chota, tío. Me encantan. Y bueno, también tenemos que mencionar, por supuesto, a la actriz principal, que fue ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, a la actriz secundaria, también ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, y a Ke Huy Quan, ganador del Mejor Actor Secundario también, entre otros premios, que fueron 6 en total, ¿no, Alberto? Sí. No, triunfaron. La verdad es que triunfaron en los Oscars. Y los actores, pues imagínate, hacer versiones de ti mismo o de que se note cada inflexión debe ser bastante difícil y me parece merecido, la verdad. Y no sé, a mí me hace mucha gracia, porque no sé si lo sabes, que Hui Kwan ha estado siempre ligado de algún modo al cine, porque hizo de Tapun en la película de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y en los Goonies también. También, sí. Así que mira las vueltas que da la vida, ¿eh? Acaba ganando el Oscar. Sí, señor. Encima había leído que llevaba 20 años fuera de la actuación, pero que le vino de repente este papel y bueno, se ve colaborado en diferentes maneras además. Totalmente, tío. La verdad es que ha creado muchas expectativas esta película y desde luego no te deja indiferente, ¿eh? La verdad es que o la amas o la odias, pero no te deja callado. Por supuesto, de hecho se estrenó en verano de 2022 y la taquilla fue bastante interesante, bastante buena en Estados Unidos y no fue tanto en el resto del mundo, hasta una vez que fueron nominados y ya se ha vuelto a crear una gran expectación y una gran recaudación también. Sí, señor. Pues si quieres, Miguel, porque yo creo que en un multiverso paralelo ya habríamos empezado el podcast, podemos darle ya cañita, si quieres. Bueno, pues vamos ahí. Bueno, hoy vamos a analizar una película que sin duda ha sido muy importante en estos últimos Oscars y que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Yo la he visto un par de veces ya y es algo que tiene muchas explicaciones, que tiene muchas capas y realmente me parece muy interesante como obra artística, ¿no? Así para aclarar, es la segunda película de los Daniels. Sigue un poco con su tono cachondísimo, que es una delicia, a mí me encanta. No sé si la delicia es la palabra adecuada realmente, pero es bastante gracioso. Y se nota que pueden hacer lo que quieren porque es una película independiente dentro de lo que cabe. Y es raro que una película así gane tantos premios. No sé qué a ti, ¿qué te parece? Pues la verdad es que en comparación con otras películas como la de Tom Cruise, la de Avengers, que llevaban un presupuesto gigantesco y una macroproducción detrás, esta ha seguido un poco la línea, como has dicho bien, de su primera película, Swiss Army Man, o de su primer videoclip que hicieron para DJ Snake, que era Turn Down for What. Qué temazo, por cierto, Sí, estoy viendo hoy, de hecho, el videoclip y no sabría muy bien cómo definir qué ocurre ahí. Es bastante llamativo, la verdad. Sí, se nota que tienen un humor muy peculiar, pero en todas sus obras se nota que están ellos detrás. Y yo creo que como es una producción pequeña dentro de lo que cabe, tienen la libertad de hacer lo que quieren, ¿no? Porque si fuera una superproducción seguro que estarían mucho más cortados. Claro, al final los rusos, que fueron los productores, les dejaron hacer básicamente lo que quisieran hacer, lo cual ha sido muy de agradecer realmente. Y bueno, deberíamos de poner un poco en contexto de qué va la película, que básicamente es de diferentes universos en el multiverso. Es una relación familiar, madre-hija y madre-abuelo.
en el cual se desarrollan diferentes relaciones interpersonales, las cuales no son muy positivas, y para cambiar de un universo a otro se realizan diferentes actos cómicos o absurdos, y al saltar de un universo a otro consiguen adquirir habilidades de otros universos. Sí, habéis abierto un melón a mí que me gustaría cortar una rodaja, que es el tema del multiverso y la producción de los rusos, porque no sé si lo sabes, pero los rusos producían las películas de Marvel también, y el año pasado se estrenó Doctor Strange en el multiverso de la locura, y no tiene nada que ver. Me parece un acercamiento al tema del multiverso bastante interesante. Cómo al final, con cada decisión que tomas, se va generando un futuro. Y esto sabes que existe realmente de forma matemática y una ciencia que lo estudia, ¿eh? Y es muy curioso y te puede volar la cabeza si te metes en eso. Sí, sí, sí. Bueno, y qué decir, a ver, la película es una estructura, ¿no? En actos, como las películas de Tarantino, en capítulos, ¿no? Que está dividida en 3 actos. Sí, como si se desarrollase una escena teatral. Sí, correcto. De hecho, se ven en varias escenas que como la propia actriz está viendo la propia película, que eso es súper gracioso. De hecho, muy al final de la película se ve como un falso final, lo cual es fuera de lo común. Claro. Es volver a lo mismo, a las diferentes versiones, a los diferentes universos, a cómo te puedes ver a ti mismo desde otro punto de vista, digamos, como una relación extracorporal. Sí, totalmente. Vamos, yo de hecho la primera vez que vi la película dije, joder, se acabó ya. Sí, sí, Termina como que de verdad. tal cual. Yo dije, pues vaya final que ha sido este, ¿no? Sí. Y es que eso yo creo que tiene que ver un poco que también es una película multigenérica. O sea, quiero decir que son todos los géneros a la vez. Es comedia, drama, Acción, ciencia ficción. Sí. había unos cuantos, Pues todo. Todos a la vez, en todas partes. y de diferentes maneras. Sí. Y sobre todo siempre están recubiertos de una comedia súper absurda, Muy grotesca. grotesca, pero a mí personalmente sí que me hacía mucha gracia. Es una comedia bastante básica, ¿no? En el sentido que es muy física, temas muy escatológicos. Y sí es un poco también como su primera película, ¿no? Como Swiss Army Man, que al final está el pobre Daniel Radcliffe ahí tirándose pedos y es bastante gracioso. A mí me hace gracia, la verdad. Tal cual, incluso también como en el videoclip que hemos mencionado antes, que andaba el tío pues bailando con su nepe. Total. Es total, tal cual como lo dices, sí. Pues eso, al final el humor hace que avance un poco la película también, si no sería demasiado drama, ¿no? Sí, pero al ser un humor así absurdo, pero muy bien controlado, es lo que hace que no caiga en lo demasiado básico, digamos, que no corta la atención del espectador, quedándose en las cosas más delicadas. Correcto. Sí, porque, bueno, tenemos que decir que la película pues, es como una cebolla, ¿no? Tiene muchos niveles de complejidad, desde lo más básico, que es al final una película que trata sobre las relaciones familiares, como me he dicho antes, que al final no deja de ser una película de un adolescente que no entiende qué pasa en la vida, y luego va evolucionando. Que respecto a eso me gustaría mencionar que en muchas películas tratan un poco el tema de la adolescencia y ahí queda, no se habla más. Y en esta película un punto que es interesante es cómo existe ese cambio de adolescencia a etapa adulta. Sí, correcto. Y es bastante interesante también porque al final en esa relación trata los 2 tipos de inmigración que hay, ¿no? Al final está la madre, que es una primera generación que migra, que no se integra muy bien con el sitio en el que está, no habla muy bien el idioma, le cuesta expresarse, confunde expresiones. Y luego por el otro lado está la hija, que es de segunda generación, que no entiende muy bien a su abuelo, no comprende la tradición suya. Y es curioso al final el choque ese de estilos que hay. Y también el hecho que sean una familia americano-asiática en vez de, por ejemplo, latina o afroamericana, que en la cultura americana se ha visto cómo se han adaptado mucho mejor también y cómo, por ejemplo, a nivel de papeles de películas, actores afroamericanos o actores latinos han podido desarrollar muchos tipos de papeles, pero actores con características asiáticas los han encasillado. Sí, correcto. Pero me gusta mucho cómo lo tratan, porque no lo tratan desde un drama, como vamos a decir, lo tratan más desde la comedia, y la madre de repente utiliza expresiones súper graciosas, como lo de Mapatui, porque no sabe bien el idioma, o cuando empieza a decir Yogo Chihuahua, cosas así, es muy gracioso. De hecho, se nota también mucho, ¿no? En una parte de la película, cuando van al tema de la declaración de impuestos, cómo necesitan la ayuda de la hija y cómo el padre está diciendo que qué dicen, porque no entiende absolutamente nada, está hablando únicamente chino. Sí, eso está muy bien tratado. Sí, y también otro de los temas que trata es un poco sobre la insatisfacción personal, ¿no? Sobre todas las posibilidades que tú crees que puedes tener y al final cómo terminas en un sitio que no entiendes muy bien qué haces ahí. Sí, es cierto.
Es bastante importante también el hecho de cómo enfocan que una persona piensa que te encuentras en tu peor versión muchas veces y cómo si empiezas a comparar con otras versiones posibles que hubieras podido tener habiendo tomado diferentes decisiones en el pasado. Igual, en vez de haber sido arquitectos como hemos sido, hubiéramos sido pintores o futbolistas o barrenderos. Y cómo podemos pensar ahora que, como puede Sí, haber una pequeña crisis económica, pues qué putada haber sido arquitectos y no haber sido cualquier otra profesión o cualquier otra cosa. sí. Pero otra vez no lo vuelve a tratar como un drama, ¿sabes? Que es lo gracioso, lo vuelve a tratar. De hecho, en la película, quien salva el multiverso es la peor versión de las Evelyns que hay. Que él se lo dice directamente tal cual Wyman. Dice, eres la mejor para este problema porque eres la peor versión de todas las posibles. Eso es lo que se dice muchas veces, ¿no, Alberto? Que cuando no hay nada que perder es el mejor momento para hacer, vas con todo. Sí, sí. Pero también, si vives pensando en futuros posibles, ¿sabes? En plan de, joder, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? También te puedes llevar al punto de la depresión, ¿no? Que también lo trata esta película. Sí, en este caso, en Evelyn, por el tema de lamentaciones, de overthinking, pensar mucho sobre lo que hubiera sido, lo que no, pero especialmente en la hija o nieta, Joy, que casualmente en inglés Joy significa alegría. La casualidad, ¿eh? Sí, la casualidad. Y de hecho, no queremos spoilers, pero la insatisfacción, el hecho de no entenderse con sus padres, especialmente con su madre y menos aún con su abuelo, hace que vaya cayendo poco a poco en el hecho de sentir que no tiene sentido su vida. No encuentra motivos para la alegría, cómo se va comiendo en una introspección. Correcto, sí, lo trata muy bien. Sí, sí, es profundamente nihilista la película. Muy bien tratado el tema de decir, joder, es que la vida no tiene sentido. Porque vayas donde vayas, y eso lo trata también súper bien la película, en cualquier multiverso que encontramos, nunca es profundamente feliz. Ninguna de sus versiones de Evelyn. El tema del nihilismo es importante, como sería en el eslogan de Nothing Matters, que sería la teoría de la absurdidad del mito de Sísifo. El castigo que pusieron los dioses a Sísifos era levantar una roca muy pesada por una montaña y dejarla caer y volverla a hacer. Que era el peor castigo, realizar algo de forma absurda, ¿no? Sin encontrar sentido a por qué lo estás haciendo. Que de cierta manera poder conseguir diferentes informaciones o habilidades en diferentes universos, o también al ver lo que hubiera podido ser y no ser, puede llevar a esa situación. Sí, totalmente. De hecho, no sé si ha sido una referencia que ya han tenido, me imagino que sí. Cuando se convierten en rocas, Evelyn y Joy tienen una conversación súper existencialista, ¿no? De que se está bien sin pensar nada, solo siendo. Claro, de hecho, digamos que la conclusión final de ese mito es que una vez que se conoce todo, ¿no? Eso tiende a hacer que existen infinitas posibilidades. Y al conocer el todo hace que solo contemples la nada. Que al final sería en esa escena lo que está ocurriendo. Porque decían, aquí no hay que hacer nada. Es ser o dejar de ser. Pero al final, bueno, lo bonito de esta película es que te dicen que no hay que encontrar sentido a las cosas, ¿no? Hay que ser y disfrutar del camino que tengas. Porque al final también trata un poco la película sobre el tema del efecto mariposa, ¿no? ¿No crees, Miguel? Al final de cómo una acción o una decisión que tomas en tu vida repercute íntegramente al resto de decisiones futuras. Aquí yo querría hacer una referencia a un escritor, a Borges, en un libro que se llama Jardín de senderos que se bifurcan, en el cual habla precisamente de las infinitas posibilidades. En cómo, por ejemplo, cuando vamos a casa elegimos unas calles de formas aleatorias, ¿no? Y pueden pasar cosas o no. Y de hecho, desde mi punto de vista, al final acabamos aceptando y encontrando sentido a lo que queremos hacer, que en ese ejemplo de ir hacia casa, acabamos llegando a casa. Cojamos un camino u otro al final. Claro, sí, es lo que te contaba, ¿no? Que al final no hay que buscar el sentido ni quedarte atrapado en las decisiones pasadas. De alguna forma vas avanzando, ¿no? Lo importante es disfrutar, Encontrar sentido a lo que se hace. efectivamente. Todos estos temas, aparte de tratarlos desde el guión perfectamente escrito, tenemos que hablar del tema visual porque, ojo, el tema visual, ¿eh? A mí me entró un poco de epilepsia, ¿eh? Que de hecho hay que decir que también tuvieron el Oscar a Mejor Edición. Paul Rogers fue el que montó la película, sí, sí, que tiene que haber sido un trabajo de chinos, nunca mejor dicho. Un buen máquina, sí. Joder. Porque para montar todos esos planos, Fue durante la pandemia cuando se realizaron todas estas ediciones, montajes visuales. Y lo curioso es que lo hicieron entre 5 personas o 6, un grupo muy pequeño de diseñadores gráficos, y todos se hayan formado de forma gratuita en YouTube. Y esto no es ningún tipo de publicidad porque no nos han pagado. qué curioso, ¿eh? Qué curioso, tío.
Sí, aquí al final es como una pequeña joya, tocada por muy pocas manos, con una visión muy clara. Y es que se nota porque al final está muy, muy cuidada visualmente, ¿no? Cada multiverso tiene su propia tonalidad, ¿no? Como que es muy fácil de identificar por el tema de los sonidos, por el tema de tonos de color. Es bastante sencillo conectar los diferentes universos. Sí, y luego en la película aparecen un montón de cosas que parece que están puestas totalmente al azar. Como muy barroca, ¿no? La película de... Hay elementos por todas partes que dices, joder, no tiene sentido ninguno. Pero todo tiene sentido, tío, luego todo va enlazando. Aparecen los círculos repetidos por todas partes, desde el inicio. Incluso una foto de un mapache, que hay una foto colgada de un mapache en la primera escena de la película. Después aparecerá. Claro, todas partes, tío. Aparece todo. Como su propio nombre indica, la película. Sí, sí. Sí, pero yo qué sé, tío, aparecen dildos de repente que dices, coño, porque hay un dildo. Pues luego vuelve a aparecer. Los premios a mejor agente de impuestos, un dildo, como que te dan por culo un poco también. Es que tiene un sentido del humor muy, muy, muy fino, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Sí, tal cual. Y también me gustaría mencionar en el tema de los efectos visuales, como por ejemplo cuando hacen referencias del universo en el que se supone que transcurre la película, ¿no? O con otros universos, como para representar, por ejemplo, que has adquirido una habilidad X, como hacen, por ejemplo, en una coreografía, ¿no? De cómo en una pelea, cómo lo combinan con otros universos como estaréis trabajando en ese momento. Sí, sí, esos montajes son precisos, tío. Las coreografías de las peleas son alucinantes. La verdad es que eso sí que es más cine asiático, ¿no? De tipo Bruce Lee, Jackie Chan. Y está muy, muy logrado. La verdad es que es muy chulo. Por cierto, hay que decir que Jackie Chan iba a ser el actor protagonista, pero que al final los Daniels decidieron que fuese una mujer, que tendría muchas más historias intrínsecas y secundarias al ser una relación hija-padre. Sí, me parece que Jackie Chan me dijo, uy, esto igual me da un poco de pereza hacerlo, ¿eh? Más bien fue eso, por lo que tengo entendido, ¿eh? Que no fue una decisión de los Daniels. Igual es que tiene solamente una versión de actor. Quizá, vete a saber. Pero bueno, si quieres podemos hablar un poco del tema de las referencias, porque ya hemos nombrado alguna, pero tiene un montón de referencias a películas, porque se nota que a los Daniels le encanta el cine, pero me gusta mucho cómo las trata, ¿sabes? Porque las trata de forma irreverente totalmente. Hablando, como hablábamos de Bruce Lee, típica escena de Waymon luchando, es Bruce Lee, pero en vez de con Nunchakus, con una puta bandolera, tío. Me encanta. Sí, por ejemplo, también en el universo en el que Evelyn es una maestra de Kung Fu, muy clara referencia a Kill Bill. Totalmente, vamos. Lo único que en vez del poder de la palma tiene el poder del meñique. Y el que es muy bueno, que me gustaría que lo contases tú, es respecto a las manos salchicha. Ahí sí que me partió el culo por la mitad, básicamente. Esa referencia, tío, a 2001 en Odisea en el espacio es totalmente inconfundible. Esa escena cuando aparece el monolito, y es que suena una música muy parecida a de Richard Strauss, ¿no? Ahí justo. Exacto. Y hablando de músicas, también intentan imitar el sonido de Super Mario cuando hacen el golpeo con los meñiques. Ah, pues mira, eso no lo sabía, la verdad, no lo había pillado. Y bueno, una referencia muy importante, muy clara también es a Matrix, cuando en la escena de los cubículos, muy al principio de la película, se entera que existen diferentes universos y que se pueden adquirir de diferentes características o habilidades, que básicamente es la misma escena en Matrix con Neo. Sí, es que es lo que te digo, copia de forma muy descarada, pero le da un toque totalmente irreverente, tío. Igual que lo de Mapatui, no me digas. ¿Cómo era en inglés? Rakakuni, Eso, Rakakuni. de Ratatouille. Es que es totalmente copiado, pero lo dan una vuelta de humor súper graciosa. Que no intentan camuflarlo, sino que quieren que el espectador participe de la película y que te des cuenta que se han influenciado de eso. Porque al final la imaginación o la creatividad no viene de la nada, viene de repetir cosas al final. De esta manera, cuando se realizan mundos imaginarios, ¿no? O ciencia ficción, como en este caso también, no se están haciendo cosas que nunca se han visto o escuchado, sino que es la manera en la que el espectador lo va a percibir de una forma original. Sí, no, totalmente de acuerdo, Miguel. Genial, no sé, a mí me encanta y yo sí que con esto podemos ir terminando. No sé, ¿a ti qué te ha parecido la película? ¿Te ha gustado? A mí, sinceramente, me ha llamado mucho la atención, me ha gustado, aunque hay que ser sinceros y hay que decir que es un poco difícil de seguir porque hay que estar muy atento, porque como hemos dicho al principio es una
película cebolla, ¿no? De tal manera que el desconectar un poco de la película puede hacer que pierdas uno de los caminos de la película. Pero al final, aunque sea una película cansada, me parece muy interesante por el tema también que se habla del yin y el yang, de el ojo que todo lo ve, el Google Eye, y el bagel, que sería como el agujero negro donde ya no existe la idea de encontrar un sentido a la vida. De tal manera que este positivismo que se le da al final a esta película me parece muy interesante y tiene mucho en lo que fijarse y aprender toda esta sociedad. Nosotros. Sí, coincido. Yo, para ser honesto, yo sinceramente si no hubiera sido tan nominada a los Oscar, posiblemente nunca lo hubiera visto, la verdad. Y da un poco de pena al final que te pierdas estas obras si no tienen la repercusión mediática. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo ni me enteré de que la estrenaron el año pasado. No lo tenía ni idea. ¿Qué te voy a contar yo a ti si fuiste tú el que me dijo de verlo? Ya lo sé. Que me parecía muy interesante, tío. Este tema para el podcast tiene miga. Y de lo que te referías al final, la película todo se salva porque al final Waymond es buena persona, ¿no? Y dice, joder, al final tienes que entender que hay personas que actúan de una forma porque están sufriendo o porque son infelices y que no hay que juzgarlas, sino intentar ayudarlas, ¿no? Y eso me parece un mensaje súper positivo. Exacto, y ya no solo el tema de ayudar, sino también el tema de que no puedes juzgar a la gente sin saber lo que tienen dentro. Correcto. Eso me parece muy necesario para esta sociedad, la verdad. Sí, me gustaría para concluir este podcast decir una frase con la que definieron la película los Daniels, que es, la voy a leer, la película es un producto de vivir en un mundo abrumador, esta sensación de burbujas de contradicción, emociones e historias chocando unas con otras, como lo es el Internet. Me parece muy buen resumen, la verdad. Si no eres buena persona, te llevas un hildazo en la cara. Y que no se puede obviar lo que pasa alrededor de tal manera. O sea, yo lo que entiendo con esta frase también es si nos abstraemos de la realidad con el móvil, enviando unos WhatsApp o viendo unos vídeos mientras nos hablan y decimos que sí. Es también una falta de respeto, ¿no? Que hay que prestarle la atención a toda situación. Sí, coincido contigo, tío. Y bueno, si quieres para acabar y si nos quieres dejar en los comentarios, te hago a ti esta preguntita, ¿vale? Si existiera un multiverso, ¿qué versión te gustaría ser de Miguel? A ver, la respuesta fácil sería decir que el universo en el que estamos, ¿no? Que somos muy felices, cosa que, bueno, en concreto espero que seamos en general. Pero si hay que ir a algo más imaginativo, me decantaría por dos opciones diferentes. La primera sería por ser como Ditto, el Pokémon, que tenía la capacidad de adquirir diferentes cualidades simplemente mirando a la gente, bueno, en este caso a Pokémon diferentes, de tal manera que podría prácticamente hacer cualquier cosa sin haberlo necesitado practicar antes. Y la segunda, pero que me parece mucho más interesante todavía, sería vivir en algún universo que existiese otro tipo de vida, no vida humana ni vida animal como conocemos en la Tierra, sino poder explorar cómo sería la vida o no vida o forma de ser o como fuese en otro planeta. ¿Y tú, Alberto? A ver, a mí lo primero es que la verdad verte de rosa, una masa rosa informe sería bastante gracioso, ¿eh? ¿A que sí? ¿Serías Miguelito? Pues puede ser. Y no sé, a mí me gustaría, tío, que en un pasado evolutivo los monos se juntasen con aves y de repente fuéramos hombres pájaro, tío. Me encantaría tener alas y volar. Tiene que ser súper chulo. Eso sería interesante. Pues nada, chicos, hasta aquí el podcast de Todo a la vez en todas partes. Pasado muy bien. Chao.